Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Hoy vamos a tener un CEO Talk con un tema muy de moda, que es cómo mantener, cómo modernizar la infraestructura híbrida que se necesita para estos tiempos. Tenemos Javier más Ortiz invitados Esteves, hoy. ingeniero de sistemas con experiencia, visión y liderazgo en la estructuración, consolidación y desarrollo de negocios e iniciativas alrededor de las tecnologías de información y comunicación. Abordando cada cosa que hace con mucha pasión, creatividad, razón y buen humor, ha estado comprometido con exigentes cargos, retos innovadores, ambientes inciertos, multiculturales. Con importantes resultados de valor para sus clientes, ha desarrollado habilidades de formación, liderazgo de equipos, análisis, prospectiva y construcción de estrategias de negocio. Muchas gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación. Y también tenemos a Franklin Francisco Silva. Silva es un profesional con amplia experiencia en el desarrollo, estrategia y planeación de proyectos de tecnología. Con más de 28 años de experiencia en la industria, recorridos entre las principales compañías de telecomunicaciones a nivel mundial. Orientado al cumplimiento de objetivos del cliente con excelentes resultados costo-eficientes en el desarrollo de proyectos de transformación. Muchas gracias, Ana. Y bueno. Bienvenidos nuestros dos invitados. Antes de comenzar, queremos plantearles dos preguntas que agradecemos que ustedes nos las puedan responder. Vamos a dar un tiempo para que nos respondan cada una de estas preguntas y al final de las dos charlas que tenemos, vamos a revisar las respuestas que ustedes nos han dado. Así que por favor pueden comenzar a responder las dos preguntas. Agradecemos la participación. Ya tenemos ya varias personas respondiendo. Estas dos preguntas nos van a permitir, cuando se abra la sesión de las preguntas, a poder dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan. Vamos a dar un minuto más. Anímense para responder las preguntas. La primera es: ¿cuál es el mayor desafío al modernizar una infraestructura híbrida en tu organización? Hay cuatro respuestas posibles: escalabilidad y rendimiento, seguridad y cumplimiento, integración y compatibilidad con sistemas heredados, costos y optimización del presupuesto. La segunda pregunta es: ¿qué aspectos considera más crítico para garantizar el éxito de una infraestructura híbrida moderna? Automatización y gestión eficiente de recursos, contar con una herramienta de observabilidad, estrategia clara de seguridad y cumplimiento, flexibilidad para adaptarse a cambios del el negocio. Mientras terminan de contestar, ya le pido entonces, le paso la palabra a Javier para que Javier inicie la presentación. Eduardo, muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero, y como corresponde, felicitar a mis amigos del CXO Forum por los 10 años, particularmente a mis estimados Eduardo y Ricardo. De verdad, mis felicitaciones por 10 años más y muchos más.
En el día de hoy, lo que acordamos con desarrollar con mi amigo Eduardo, eh, pues consideramos que fue más interesante eh, traer dos personas de nuestra organización que son verdaderos expertos en el tema, que han tenido muchísimas vivencias y experiencias alrededor de cómo las empresas se enfrentan el desafío de una estrategia de adopción de nube. Y esas experiencias han preparado un conversatorio bien interesante. Las dos personas son dos verdaderos rockstars de nuestra empresa. La primera de ellas es Diana Gómez. Aquí, Anita, ya puedes prender la cámara, porfa. Diana es quien lidera en Software One todo el equipo de desarrollo y que articula soluciones, oportunidades, estrategia y arquitecturas. Ella tiene a su cargo todo el equipo de pre-sales y es quien, habiendo trabajado también en Amazon, ha tenido un montón de experiencias desde el punto de vista de sentarse a resolver estos desafíos. Y la otra persona que nos acompaña en la conversación eh, es una de esos arquitectos que uno encuentra que tiene bagaje, que tiene espalda para poder responder a inquietudes difíciles, y es Carlos Ramírez. Entonces, en lugar de aburrirlos con una presentación de ventas, eso nunca ha sido la idea de este espacio, prefiero ceder la palabra a estas dos personas que espero sepan ustedes aprovechar desde el punto de vista de las preguntas que se puedan hacer y que salgamos todos aquí un poquito más eh, orientados con respecto a este tema. Entonces, mi estimado Eduardo, le cedo la palabra a Diana y a Carlos. Bienvenida, Diana. Súper, muchas gracias Javi por la presentación, Eduardo por la invitación y bueno, como dijo Javi, estoy acá de la mano de Carlos Ramírez, que hace parte de mi equipo, para hablar un poquito de todo este tema de modernización de la infraestructura híbrida, ir un poquito más atrás y es cómo llegamos a esto, ¿cierto? Y qué hemos encontrado en el tiempo que han sido como los desafíos o el por qué nosotros tenemos que ir a un esquema de modernización híbrido. Dame un segundo. Listo. Entonces, ¿por qué tenemos este modelo? Pues si bien nosotros sabemos que la nube llegó a nuestras vidas hace más o menos como unos 20 años, digamos hace más o menos unos 10 años que las diferentes empresas estamos adoptando este modelo y estamos yendo allá. Sin embargo, no todas nuestras cargas, cuando hablamos de servidores, aplicaciones y almacenamiento, no todas las podemos llevar allá y llegamos a estos entornos distribuidos donde tenemos cosas locales y cosas en la nube o en diferentes pues entornos. Es ahí cuando llegamos a temas de infraestructura híbrida. Y yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué llegamos a tener ese modelo? Está soportado por nuestro negocio. Durante nuestro recorrido con clientes hemos encontrado con clientes que tal vez están bien en sus on-prem, pero quieren probar cuáles son los beneficios de la nube y terminan teniendo estos entornos híbridos. O tenemos clientes donde tienen, digamos, la misión de ir todo a nube, pero sus requerimientos de negocio, como tal vez por compliance o porque tienen un, no sé, un data warehouse donde les exige tener temas locales, empiezan a tener estos temas híbridos. Entonces, si bien puede que un esquema o el otro funcionen, cuando tenemos los dos juntos, que es un esquema híbrido, ya tenemos que empezar a cuestionar otras cosas que muchas veces no vemos a la primera, ¿cierto? Entonces, muchas veces no caemos en cuenta, por ejemplo, que es un tema de gestión, cómo vamos a gestionar las cosas. Si bien ya tenemos un know-how de cómo hacerlo en un esquema, cómo es tenerlo en varios, quién lo va a hacer, cómo va a ser esa gestión del cambio, que de hecho fue una de las preguntas que vi ahí que tenía un poquito más de respuestas en el poll. Entonces, empezar a entender todo lo que tiene, digamos, por detrás tener una infraestructura híbrida y cómo modernizarla, nos ha llevado también a nosotros a tener una metodología de buenas prácticas que enseguida le vamos a mostrar. Pero acá empezamos a enfrentar también desafíos de seguridad, desafíos de integración de sistema, desafíos de observabilidad, incluso desafíos, como contábamos ahorita, de gestión del cambio y aprendizaje de las personas que están detrás de todo esto, y mismo para nosotros, de cómo nosotros apalancamos nuestros objetivos de negocio con esta infraestructura que tenemos y cómo llegamos también a los retornos de inversión esperados. No sé, Charlie, si ahí me quieres complementar con algo. Sí, en particular, este tipo de iniciativas, como mencionabas, va muy de la mano también con eh, cómo esos sistemas de información que tenemos en un ambiente on-prem pueden llegar a estar
aprovechando los beneficios que tiene un proveedor de nube o Hyperscaler, cuando también así se refleja que el modelo de negocio necesita que esas cargas o esos sistemas de información respondan en esos ciclos del negocio y poder tener esa elasticidad. Y se vuelve también importante la gestión y sobre todo la gestión en un modelo costo eficiente. Eso es algo que quería agregar en esta primera parte. Súper. Bueno, ahí también es importante tener en cuenta que los diferentes hyperscalers, como lo dices, también tienen su modelo on-prem, entonces ahí se empiezan a complementar. Esto es un poquito hablando de desafíos y de lo que hemos ido encontrando con los clientes en las diferentes industrias, con los diferentes requerimientos a los que nos tenemos que enfrentar, digamos, desde el lado de tecnología. Pues hemos llegado a una serie de buenas prácticas que queríamos compartir con ustedes hoy rápidamente. Básicamente es unas tres etapas principales. Alineación, todo el tema del advisory y ya lo que se necesite hacer para ir al modelo, sea una migración, una modernización o la administración después de todo eso. ¿Qué es alinearnos? Entonces, alinearnos es entender cuál es la estrategia que tenemos cloud o en nuestros entornos locales, cuáles son esos motivadores que tenemos, cuáles son los requerimientos que se van a soportar en cada uno, cuál es el gobierno que tenemos. Tenemos un marco de madurez de cloud y del on-prem, tenemos un marco de adopción de cloud o del on-prem, todo esto nos lo tenemos que preguntar y yo creo que tenemos que estar alrededor de todo, de procesos, herramientas y personas. ¿Qué es lo que respalda toda esta alineación y este levantamiento que estamos haciendo ahí? Seguido a eso, ya tenemos que hacer una profundización, una exploración, y ahí tenemos que mirar realmente cuáles son esos workloads de los que estamos hablando, cuáles son esas aplicaciones, cuáles son las dependencias, de qué infraestructura estamos hablando, de qué servidores. Y para eso nos sirve apalancarnos de los diferentes assessments que podemos hacer, tanto assessments de infraestructura como assessment de aplicaciones, ¿cierto? Es realmente conocer qué es lo que tenemos y cuáles son los requerimientos que vamos a tener en cada una de las aristas, infraestructura o aplicaciones, para poder evolucionarlo a los diferentes modelos que estamos mirando. Una vez tengamos toda esa información, ahí podemos hacer una priorización tanto técnica, estratégica como económica de cómo vamos a proceder y mirar cuál va a ser la estrategia. Hemos escuchado durante muchos años la estrategia de las 7 Rs y realmente ahí es donde tenemos que llegar después de priorizar, ver qué es lo que nos va a tomar llevar un workload ya sea a la nube o mantenerla on-prem, si la tenemos que volver a hacer, si la tenemos que retirar, si podemos hacer un rehost, si tenemos que hacer un replatform, ¿sí? Entonces esto todo viene como en esta etapa de advisory. Y por último, ir por olas o por waves a la migración, modernización o al mantenimiento ya, digamos, de la infraestructura que tengamos. Charlie, ahí tienes algo. Bien, sí, importante dentro de esta etapa inicial que no es menor, que es la alineación. Pues hay que pensar que son inversiones que va a hacer la compañía, acorde pues también al modelo de negocio y cómo ese cambio en toda esa infraestructura que vamos a distribuir, tanto en nuestros ambientes on-prem como en los ambientes ya no, hoy en día no vemos una sola nube en esos ambientes híbridos, sino que inclusive hay un mix de on-prem con múltiples nubes. Estamos hablando de ya de unir más de 2 hyperscalers buscando sacar lo mejor que tiene cada proveedor para esas cargas que decidimos llevar a la nube y que, como decía hace un momento, va a aprovechar también esos beneficios que tiene la nube, entrar en un modelo de consumo de elasticidad, pero es importante ver también finalmente esa iniciativa de negocio, qué significa en términos de si sí realmente va a poder aprovechar esa elasticidad de las nubes, porque en algunos casos, algunos clientes, de pronto en su afán de optimizar, digamos, algunas cargas operativas de lo que se tiene en Prem, no se hace una modernización del sistema de información para que realmente saque esos beneficios, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante para que finalmente se pueda tener el retorno de inversión y cumplir con la expectativa que se tiene de tener esa infraestructura híbrida de esos workloads que van a estar distribuidos. Eso es lo que quería agregar. Total. Y pues en la etapa pues, de advisory donde estamos
haciendo esa profundización en las aplicaciones y en la priorización, pues es muy importante tener cuál va a ser el TCO y las ventajas de tener nuestras cargas, ya sean en el entorno local o en cada una de las nubes y ver cuál es la ventaja pues que tiene. Obviamente, cuando tenemos estos entornos así distribuidos o multinube, pues también tener en cuenta que hay costos adicionales como los temas de data transfer o temas de seguridad, sí, que empiezan a ser transversales y que no se ven solo para un workload, sino que tenemos que empezar a ver toda la solución completa. Entonces, esto lo queríamos compartir porque hace parte un poco de la recopilación de buenas prácticas que hemos visto para el manejo de los entornos, pues, multinube y híbridos. Listo. Charlie. Ok, bueno, de esas prácticas también es importante ir recopilando un framework que nos pueda servir de guía, ¿no? De guía de tal manera que cuando pensemos, y les decía hace un momento, ok, ¿cuáles son los sistemas de información que vamos a dejar on-prem? ¿Cuáles son los sistemas de información que vamos a llevar realmente a la nube pública? Pero pensar desde el inicio cuál va a ser el modelo costo eficiente, porque pues muchas veces se ve, ok, hacemos el despliegue y después vemos cómo optimizamos. Lo ideal sería desde el inicio ver cuál sería la mejor forma de desplegarlo para que sea costo eficiente y que al final esto no sea el ejercicio luego de un modelo, por ejemplo, de FinOps. Entonces es importante que desde el inicio se esté pensando en cuál es la mejor manera costo eficiente de correr esos workloads que vamos a llevar a un modelo de nube pública y siempre pensando también pues con un modelo resiliente. Hay digamos, algunos clientes donde pues estamos llevando unos sistemas de información crítico en los que hay que pensar no solamente en la disponibilidad, en la escalabilidad, sino también en la disponibilidad. Entonces, esto hace que desde el inicio estemos pensando en una continuidad operacional multicloud o en ese modelo donde podamos tener, inclusive en algunos casos en los que he acompañado a algunos clientes, tengamos producción on-prem, pero podamos tener un desborde también en la nube. Entonces, es importante siempre pensar en cómo va a ser la continuidad operacional de esas cargas que estamos poniendo en esta infraestructura, haciendo inclusive configuraciones de continuidad operacional y resiliencia entre múltiples nubes. Y buscar la excelencia operacional tiene que ver también en que cuando tomamos la decisión de adoptar este tipo de infraestructuras, cómo estamos impactando nuestro gobierno, porque ya estamos pasando de un gobierno en un data center con una infraestructura on-prem, ya un modelo multicloud e híbrido, y esto cómo nos va a impactar en temas de gestión de los costos, gestión de la seguridad, gestión del control de acceso y cómo podríamos llegar a ese punto. Y lo que están haciendo muchos clientes es conectar la automatización en un modelo inclusive de infraestructura como código. O sea, cómo podemos ir definiendo nuestras políticas en esas infraestructuras desde el inicio, cómo vamos definiendo esas cargas para que tengamos también un muy buen rendimiento de esas cargas, ¿sí?, en la nube y que también vamos siendo costo eficientes en el sentido de que cuando necesitemos escalar las aplicaciones on-prem o en la nube, acotado a los recursos que tengamos, por ejemplo, en el caso de on-prem o hacer un desborde en la nube, podamos hacerlo de manera automática, de tal manera que eso sea eficiente en tiempos y sea costo eficiente en el sentido de que si necesitamos extender la infraestructura que soporta esas aplicaciones, por ejemplo, lo hagamos de manera automática. Entonces, de esa manera también buscamos ser costo eficiente con el performance que necesitan las cargas que estamos llevando a la nube y en un modelo sostenible en el sentido de que desde el inicio hay que ir pensando cuál podría ser esa deuda técnica que no nos permite dar una continuidad de que si lo estamos corriendo hoy en día on-prem, lo podamos llevar a cualquier nube. Entonces, hay un punto que también se debe tener en cuenta y es cómo garantizamos que los componentes que estamos estructurando sean sostenibles en el tiempo para dar esa buena administración y continuidad también a ese tipo de proyectos. Entonces, este es un conjunto de prácticas que tenemos aquí en un framework que hemos recopilado en la experiencia también de Software One.
Les mencionaba hace un momento un punto importante y es, en este tipo de proyectos, eh, las compañías están viendo, ok, ¿cómo puedo sacar los mejores beneficios de las nubes? ¿Qué cargas puedo tener on-prem? Pero también hay clientes que dicen, ¿cómo puedo comenzar on-prem y cómo puedo portar ese esfuerzo que estoy haciendo de modernización, por ejemplo, de mis sistemas de información alineados al negocio en diferentes nubes? Y ahí es donde con Red Hat hay una opción y es que podamos crear una plataforma, por ejemplo, de modernización de aplicaciones que está disponible para correrlo on-prem o en cualquiera de las nubes o de proveedores de nube que existen hoy en día. Y eso nos lleva a tener una portabilidad de que podamos movernos a la nube donde tengamos la mejor relación costo eficiente, que cumpla también con las premisas de innovación de lo que se está invirtiendo. Entonces, una propuesta acá también de Red Hat es que podamos hacer portables esos esfuerzos, podamos hacerlos escalables cuando los necesitemos y podamos alinearnos al modelo de negocio, inclusive no solamente en temas de desarrollo de aplicaciones, sino en todos los ecosistemas de lo que significa la integración y la interoperabilidad de los sistemas de información que tenemos localmente o que podríamos tener en una nube, ¿sí? Para poder hacer esa gestión desde un solo punto, ese gobierno desde un solo punto, porque cuando ya tenemos sistemas de información modernizados en un modelo cloud native con microservicios, pues ya se vuelve también más complejo, ¿no? No es nada sencillo tener diferentes sistemas de información en este tipo de modelos y más en un ambiente híbrido o multicloud. Entonces, existe también la posibilidad de que el cliente desde un solo punto pueda hacer la gobernabilidad, el aseguramiento, que no es menor, para poder aterrizar a todas las políticas de seguridad o los diferentes frameworks de compliance que tengamos en esas cargas, de acuerdo a los frameworks que debamos cumplir en nuestro modelo de negocio, ¿no? Ujú. Entonces, esta también es una propuesta de Red Hat que cabe bien en ese modelo híbrido y de poder portar esos esfuerzos de modernización de los sistemas de información en ese modelo híbrido con un punto de gestión más práctico y más fácil de simplificar esa complejidad de operación. Así es. Listo, muchas gracias, Charlie. Javi, no sé si quieres cerrar con algo. Agradecerle a Carlos y a ti, Diana, particularmente agradecerte mucho. Seguimos, mi estimado Eduardo, muy amables, Gracias. muy pendientes y disponibles. Muchas Sí, gracias, Javier, Carlos y gracias. Diana. Eh, Vamos a continuar entonces con Franklin. Eh, Ahí ya está Franklin empezando a la presentación. Ok. Recuerden, mientras vemos esta segunda charla, si ustedes tienen alguna inquietud de esta se presentó y esta que viene, pueden irla colocando en el chat de este evento, ¿no? Y al final lo vamos a, a repasar las inquietudes que ustedes tengan. Bienvenido, Franklin. Ok, solo para confirmar, ¿ahí me están escuchando Sí, bien? sí, todo bien. Listo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, pues, y Ricardo por esta invitación y también me uno a las palabras de Javier de la celebración de este aniversario que tiene. Entrando en materia, pues el foco de Hewlett Packard Enterprise de la modernización de infraestructura híbrida, que es el temario que empezamos a tratar hoy. La modernización, digámoslo así, que está sucediendo a un ritmo totalmente vertiginoso, o sea, muy rápido, donde pues ahorita toda la data definitivamente hace explotar todo lo que se está trabajando, así se llame nube privada o nube híbrida, en lo cual hace que coja más fuerza una actualización o una modernización de todo lo que son las nubes híbridas. Mi foco va a estar más en la nube privada, pues porque ya tenemos nubes, varios scaler ahí de nube pública donde nos prestan los servicios,
pero el foco y el apoyo de Hewlett Packard Enterprise es apoyar a la nube privada para que de nuestros clientes para que hagan esa combinación perfecta en la que se llame nube híbrida, que sería en ese momento. Es tanto así, pues que aquí cogemos nosotros desde el inicio toda la información, desde el extremo, el borde, pues con la parte de Aruba, toda la parte de la nube híbrida y estamos llegando a todo lo que va a ser nubes híbridas focalizadas y especializadas en todo lo que va a ser inteligencia artificial, que ese va a ser el temario y te lo propongo, Eduardo, para la siguiente sesión, todo lo que va a ser nubes híbridas focalizadas para inteligencia artificial. Las empresas, como les decía, las empresas pues están enfrentando a un alto movimiento dinámico. Ahorita las empresas están explotando en toda su infraestructura como tal y están tomando decisiones de modernizar su infraestructura, no solamente en un hardware, no solamente en CPUs o en memorias o en discos, porque lo que decía Diana, comparto mucho que ahorita van a tener un montón de nubes en nuestros clientes y empieza el temario a dificultarse en la administración o gestión de estas nubes. Aquí tenemos estadísticas la computación que va a ser para el 2026 va a ser casi un 13,1% versus al 2024 en 317.000 millones de dólares, que esto va a hacer explotar totalmente todas las infraestructuras híbridas, ¿no? Para hacerlo. Pero el mundo y las empresas están evolucionando y venimos de una tecnología híbrida por accidente. Pues, ¿por qué lo llamamos por accidente? Porque definitivamente vienen sus infraestructuras normales, empieza a tener el mundo la nube pública y empieza a acomodarse la infraestructura on-premise más la infraestructura de toda la solución pública. Por eso se le llaman eh, eh, soluciones híbridas por accidente, porque se van acoplando y no estaban diseñadas para tener esa unificación entre la pública y la privada totalmente. Pero pues, la noticia es que todavía el 67% de empresas siguen con esta deficiencia de tener una nube, o no una nube, una solución híbrida por accidente. En lo que tenemos, lo vamos llevando. Y un 33% ya tiene una solución, digámoslo así, 100% en lo que va a ser la nube pública, ¿no? El cambio y la modernización que nosotros proponemos o que ya estamos haciendo ya más de 10 años con esto es hacer nubes híbridas por diseño. ¿Qué es esto? Aquí empieza a tener el cambio de la modernización. Ya se tiene una experiencia de nubes en todas las partes de nubes y se quieren que ahora la nube privada tenga la misma agilidad y flexibilidad para que haya una visibilidad y control entre las dos nubes. ¿Para qué? Para buscar para simplificar la nube privada totalmente y que se comporte 100% como una nube pública. Esto lo que hace es, comparto también lo que decía Diana y Carlos, era todo lo que va a ser costo eficiente en tener el control de qué se me va a quedar en la nube pública, qué se me va a quedar en mi nube privada y cómo el mismo cliente empieza a interactuar y tomar esas decisiones costo eficientes de dónde debería estar sus aplicaciones o sus cargas, ¿no? Definitivamente. Entonces, mira que pasamos de una solución híbrida por accidente a algo ya que va a ser por diseño planeado totalmente buscando unos beneficios para el negocio. Estos son los desafíos que hoy nuestros clientes y cada uno de los roles se están o están esperando de la eh, modernización de la parte de las soluciones híbridas, ¿no? Cuando yo hablo la palabra híbrida estoy uniendo las dos nubes, la nube privada y la nube pública totalmente. El CEO, pues definitivamente, él lo que quiere es una homogeneidad en toda su infraestructura
de una experiencia de nube. No, a él no le va a importar si está en pública, si está en privada, sino que haya una sola pantalla totalmente y que tenga el control de esto. El CFO, pues definitivamente es el dinero, visibilidad de control de costos. Carlos también lo decía, que mirar costo eficiente, cómo se iba a hacer esto, eh, para que eso es lo que se toma la decisión, ¿no? De qué va a ser más costo eficiente para hacerlo. La parte de desarrolladores también de tomar la opción de despliegue de aplicaciones en menos tiempo posible, donde me da la facilidad de hacer mis ampliaciones, de tomar mis ampliaciones de infraestructura para hacer mis desarrollos y que esto se vuelva muy flexible y en tiempos muy cortos, ¿no? Y pues el director de IT, pues lo que busca es que todo esto esté engranado, que esté aceptado y que obviamente haya una observabilidad, pues para que todo esto funcione perfecto, ¿sí? Teniendo estos cuatro pilares, pues la experiencia nos ha dado y desde ahí ofrecemos desde Hewlett Packard Enterprise un producto que se llama GreenLake, que yo creo que la mayoría lo conocen, que en este momento Hewlett Packard hace es poner infraestructura para formar su nube privada normalmente, pero ya pasando a la modernización con estos aspectos, ¿sí? Que esa infraestructura tenga las mismas experiencias de la nube pública, como les decía, y nuestra nube privada tenga 2 veces de rapidez sobre los desarrolladores que va a estar. El control, lo que esperamos es que formando o que ya tenga una nube híbrida programada a nuestros clientes on-premise, puesta en su data center o en cualquier otro data center, él tenga la visibilidad del control de los costos, de la energía, de la seguridad y de toda la normatividad que está haciendo. Hemos hecho estudios sobre esto y llegamos hasta un 45% de reducción del TCO de una infraestructura normal a tenerla como por servicio. La parte de flexibilidad, como les decía, esto es lo que ha llamado más la atención de tener una solución on-premise, pero flexible, donde ayuda a todos los desarrolladores a tener esa simplicidad de hacerlo y que solamente esté pagando por lo que está usando en un tiempo determinado. Aquí esto lo que nos ayuda es tener un 80% en tiempos de implementación y desarrollo, porque pues normalmente lo que hacen es hacerlo ágil y hacerlo inmediato, ¿no? Y, y la simplificación de tener toda la parte de la gestión y operación, que aquí es cuando ya se vuelve el on-premise totalmente inteligente para hacerlo híbrido y que tenga esa modernización total, porque normalmente pues el on-premise son unos equipos que no tienen estos controles y no va a ser costo eficiente para eso. Lo que se busca de esto, y como les decía, estamos ya en toda la automatización y ya Hewlett Packard Enterprise está con la alianza con NVIDIA, está presentando infraestructura híbrida on-premise exclusiva para inteligencia artificial, con los beneficios que vamos a ver ahora que se están buscando, ¿no? Como les decía, aquí ya se está formando entonces soluciones totalmente privadas, Private Cloud Enterprise, o sea, soluciones privadas de cloud privadas para nuestros clientes. Aquí lo que hacemos nosotros o lo que se busca es que el cliente, no se nos olvide esta palabra que es diseñada totalmente a la medida del cliente y es una solución lista para producción optimizando las cargas de trabajo. Acá lo que se evalúa es qué carga de trabajo va a estar, todas las transacciones que van a tener y sobre eso se hace el on-premise o la puesta en marcha de una solución híbrida eh, preparado en cualquier tipo de aplicación. Aquí esto ayuda mucho porque definitivamente el gran doliente de la movilización
de si yo me voy a una nube pública o si tengo que hacer más costo eficiente. Lo decía Carlos, es la parte de sus aplicaciones, que hay algunas muy densas, muy pesadas, muy obsoletas. Aquí en estas soluciones on-premise de cloud, de Private Cloud Enterprise, pues las va a absorber y no vamos a tener ningún inconveniente sobre esto. Les hablaba también de la escalabilidad para múltiples cargas de trabajo, experiencias para los desarrolladores y gestión de múltiples nubes híbridas. Dentro de esto ya hay una solución, un software. Hace poco, bueno, hace más de 8 meses, Hewlett Packard Enterprise compró Morpheus, donde ya estaría involucrado aquí dentro de estas soluciones de la nube privada para hacer toda la gestión de multinubes híbridas. Entonces, aquí ya nos empieza a ayudar a tener esta solución. Entonces, el mismo cliente con una solución on-premise y con un software ya aplicado, ya hace todo lo que es el despliegue de multiservicios de la parte donde si él mismo puede crear sus máquinas virtuales, contenedores, toda la parte de almacenamiento que él requiera y ya va a ser por un catálogo que se tiene. Eh, lo que se busca de esto es tener un conjunto de armonía entre todo lo que sería un hardware, máquinas virtuales, contenedores y sumado a toda la parte de aplicaciones heredadas o aplicaciones nativas o la parte de tener eh, data no estructurada o data muy pesada sobre esto. Entonces, esta composición de tener una infraestructura on-premise llamada una cloud totalmente privada y ya entramos a un portal donde el mismo cliente empieza a tener o a formar donde quiere interactuar con sus nubes privadas. Entonces, estas interfaces de tener mi nube privada más escojo la nube pública que yo tengo, en realidad ya está formando su solución híbrida. Y ahí empieza a tener la solución al cliente. Entonces, dentro de todo este paquete, pues está la parte de implementación, aprovisionamiento, la parte de actualización de firmware y parches, o para que el cliente no se preocupe de nada de esto, las capacidades de incrementar cuando el cliente necesite solamente con un clic ampliando. Esto es ya la parte de controlar los gastos que se va a tener, la parte de personalización y obviamente todos los servicios. Este modelo de GreenLake nube privada empresarial, pues ya está totalmente diseñada para aplicaciones tradicionales, como les decía, o nativas de nube, o las cargas de trabajo de terceros cruciales. Voy a acelerar un poco por la parte de tiempo. Quiero centrar eh, en la parte del portal, porque ya el mismo cliente va a entrar a su nube privada y va a tener una unificación de la vista unificada de entre su nube privada GreenLake con AWS, Azure, independiente en la nube que tiene, entonces ya va a tener el control y la administración de estas dos nubes. Lo interesante de tener el control de esto, pues empiezan a tener toda la asignación de recursos en nubes. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en mi nube privada? Acá ya entramos. Este es el portal que tendría un cliente para ya empezarle a sacar provecho de su nube híbrida, en el cual ya empieza a combinar esos dos mundos, ¿no? Los dos mundos de la pública y la privada en una sola consola, donde ya empieza a tener la información de toda la parte de su nube privada, la información de su parte de su nube pública, la parte de consumos, de vista rápida de estado de recursos que él tiene en su nube privada y obviamente en la pública. Aquí empieza el mismo cliente a mirar el hardware que tiene, la parte si quiere hacer clúster o de contenedores, el mismo ahora solamente es con clics hacer. Obviamente esto trae unas plantillas para donde el cliente si quiere hacerlo, pero aquí el cliente se va a despreocupar de comprar hardware, de comprar licencias, de los soportes. Aquí es un portal totalmente gestionado
por el mismo cliente y administrado, ¿no? Donde hace esta parte. Eh, Siguiendo con el portal y siguiendo con la parte de la creación de esa modernización que ahora queremos de que una infraestructura híbrida o la parte privada se comporte totalmente moderna con la nube pública, tengamos la creación de imágenes de políticas fijas de trabajo, la parte de gestión de múltiples clústeres, acá con Kubernetes, la parte de todo lo que va a ser las publicaciones o privadas, dependiendo qué va a dejar en nube pública o qué va a dejar en nube privada el cliente. Eh, Aquí vamos a tener la parte de la, pues va a estar supervisando el estado y la asignación de los recursos que el mismo cliente le está asignando a cada una de las aplicaciones con centros de costos. Esto es importantísimo porque definitivamente el mismo cliente va a decir dentro de su compañía, oiga, eh, el- la oficina uno de recursos humanos, cuántos recursos me está consumiendo, o la parte de administración o la de desarrollo, cuánto me está consumiendo, entonces va a tener esa parte en consumos dentro de su infraestructura. Eh, no hay que dejar la parte que hoy estamos hablando todos de la sostenibilidad. Es importante que la misma plataforma, el mismo software que nosotros tenemos con Morpheus y con toda la infraestructura, empieza a arrojarte toda esta información de eficiencia en ahorro de la parte de costeos, de la parte de ahorro de suministro de energía, de la parte de todo lo que va a ser el CO2. Entonces, estos módulos se vuelven muy, pero muy interesantes para toma de decisiones. Acá, como decía Javier o Carlos, creo que al inicio es importante tener algo con que yo estar tranquilo de apostarle para hacerlo. Esto es, ya vas a tener unas gráficas, ya vas a tener unas estadísticas de energía, de ahorro de sostenibilidad, de costos, qué me sale más económico si dejarlo en la nube pública o si dejarlo en la nube privada. Un segundo que se me está devolviendo. Lo interesante de este modelo es que el MINTIC, Ministerio de Telecomunicaciones, cataloga nuestro modelo como en realidad una nube totalmente privada y nos da la excepción del IVA. Esto hace que seamos, o que el cliente en realidad ya tenga una solución total híbrida porque va a tener las mismas condiciones de la nube pública. Entonces, la modernización de la nube híbrida por diseño es lo que está cambiando esa parte de la nube híbrida por accidente. Entonces, como les decía, lo que pretende esto es que la nube funcione en óptimas condiciones con una plataforma adecuada, operación de nube híbrida totalmente automatizada, impulsada también por inteligencia artificial de nuestros equipos con Infosai, donde los mismos equipos hacen su evaluación, su autogestión de fallas probables, donde el mismo equipo dice, oiga, en 2 meses o en 3 meses me va a fallar el disco, manden un disco. Esto hace la productividad más alta y aquí lo que hacemos es que el cliente tenga eficiencias más altas, perdón, la redundancia ahí. Portafolio de servicios de nube, lo que pretendemos es que todos los servicios de software, como la parte de soluciones de que sea flexible, la capacidad de las nubes esté compuesta en una solución on-premise totalmente prestada por Hewlett Packard Enterprise. Y con esto ya termino, Eduardo. Cualquier información adicional que se requiera sobre estos modelos de modernización de soluciones híbridas privadas, ahí está el código donde lo pueden escanear y estaría toda la información o mis datos. Muchas gracias, Franken. Vamos a mirar las respuestas que tuvimos. Eh, Permítanme un poquitico.
para que comentemos con ustedes esas respuestas. Entonces, para la primera pregunta, ¿cuál es el mayor desafío al armonizar una infraestructura híbrida en tu organización? Tenemos el mayor puntaje para la integración y compatibilidad con sistemas heredados y luego un empate entre costos y optimización del presupuesto y la seguridad y cumplimiento. Entonces, Javier, eh, ¿qué comentarios tiene de esta respuesta que nos han dado las personas que están conectadas? Y yo creo que este tipo de problemas se abordan desde múltiples ángulos. Yo creo que hay hasta empate técnico en casi todas de ellas. Con respecto a estos temas, yo resalto el primero, contar con una estrategia. Sé que los verdaderos desafíos tienen que ver con aprovechar al máximo la nube, por eso escalabilidad de rendimiento aparece sistemáticamente de primero en otras. Y aquí los invito a reflexionar con respecto a algo que nosotros llamamos ITFO, IT Financial Optimization, y tiene que ver con un pasito más adelante a lo que FinOps pretende y es darnos cuenta que en una instalación o en la adopción de, de una estrategia, el control de los costos, no solamente es apagar máquinas o poner máquinas en el tamaño correcto. Una buena estrategia de FinOps o una estrategia de IT, de IT, Financial Optimization, lo que busca es involucrar cuál es la arquitectura correcta para cada una de las cargas en el momento adecuado. Entonces es un pasito más adelante. Y adicionalmente, que esa selección que se haga esté compatible con alguna lógica de negocio y conectar esas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Contar con esa estrategia, tener múltiples conversaciones, no es básicamente una intencionalidad de vamos y llevemos todo a la nube, eso ya nos dimos cuenta que no sale bien. Ujú. Y es muy importante expandir la conversación, que sea una decisión bien informada, bien consensuada y empatada con una estrategia de negocio también. No sé si Carlitos, que prendió la cámara, quiere contar algo más. Bueno, yo creo que ahí también, digamos, concuerdo, es importante que el desafío es cómo llegamos también a hacer una modernización costo eficiente y cómo buscar también alternativas de lo que se haga en esa infraestructura, tengamos apalancadores que permitan habilitar ese costo eficiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de proyectos de automatización, ¿sí? Que nos ayuden a automatizar esas cargas on-prem o en la nube, acorde a las necesidades de negocio, ¿sí? Como esos sistemas de información en un punto del tiempo, acorde cómo el modelo de negocio de nuestra compañía necesita consumirlo y cuando no se esté consumiendo, pues debería estar en lo mínimo para ser también eficiente. Entonces, quería también complementar ahí, Javier, que es importante buscar también otras formas de buscar ese costo eficiente. Gracias, Carlos. Franklin, si quiere agregar algo para esta Sí, primera pregunta. sí, digámoslo así que el foco que nosotros le vemos a esta parte de integración se divide en dos temas, ¿no? Uno, que lo que es la integración del hardware que se viene, que las empresas tienen, y otro, todo de sus aplicaciones. Definitivamente, para el hardware, pues se tiene el modelo por consumo, no hay ningún inconveniente y se vendría absorbiendo sobre esto. Aquí lo que el cliente le empieza a pesar un poco es la parte de sus aplicaciones que de pronto son muy densas o muy pesadas y tienen que hacer una transformación para llevarlas hacia un modelo de nube, hacerlas más densas. Nuevamente, aquí nosotros pensamos en esos dos grandes componentes en que cuando un cliente definitivamente tiene todavía parte de aplicaciones obsoletas o muy pesadas que no las puede subir a la nube, pues que las deja on-premise. Definitivamente, lo que hace hacia el otro punto que estamos viendo ahí es costo eficiente, porque la, la nueva modernización hace que el cliente
ahorita solamente pague por lo que está utilizando en su infraestructura y lo hace más flexible. Entonces hace que definitivamente sus aplicaciones estén en un on-premise funcionando en tecnologías de última sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí Ok, lo que explicaba que se vuelve escalable, se vuelve eficiente y va a albergar estas aplicaciones que a veces se le vuelve un dolor de cabeza a los clientes, ¿no? gracias, Y, Frank. y como decía Carlos, solo para terminar, hay cosas que definitivamente se van a la pública o definitivamente se tienen que quedar en la on-premise, ¿no? Y esta sería una de estas, ¿no? Ok, Javier, esta segunda pregunta es, ¿qué aspecto considera más crítico para garantizar el éxito de una infraestructura híbrida moderna? Automación Ok, y gestión de eficientes recursos, herramientas de observabilidad, estrategia clara de seguridad, flexibilidad para adaptarse a cambios en el negocio o adopción de tecnologías nativas. El mayor puntaje lo llevó la flexibilidad para adaptarse a cambios en el negocio. va a responder Dianita, mi estimado Eduardo. Vale. Yo creo ahí para esa pregunta de acuerdo a lo que respondieron la mayoría, la flexibilidad para adaptarse a los cambios es, tenemos que empezar por entender por qué tenemos ese modelo y qué conocemos de lo que necesitamos. O sea, si estamos on-prem, qué conocemos, si nos vamos a otro modelo, qué no conocemos y cuál es ese gap para adaptarnos a los cambios, no solamente técnicos, sino de negocio, y cómo eso va a apalancar nuestro negocio, cómo esos cambios que tenemos van a apalancar nuestro negocio y si estamos realmente preparados para el modelo que hemos diseñado. ¿Y algún otro comentario, Carlos? O... Sí, yo quería complementar, coincido también en la respuesta de la mayoría y es que lo mencionaba hace un rato cuando estábamos presentando y es entender cómo nuestra tecnología y nuestros sistemas de información apalancan el negocio. Pero no se puede pretender que hagamos un uso eficiente de esa infraestructura buscando que se adapte si no calificamos nuestros sistemas de información y también los modernizamos. Porque si yo tengo sistemas legados, que también era un punto que mencionaba ahorita Franklin, tengo sistemas con deuda técnica o legados muy viejos que realmente no van a sacar el provecho de una infraestructura híbrida, porque no van a poder ser elásticos. Entonces, no van a poder darle la agilidad que el negocio necesita. Si yo necesito hacer un cambio en el sistema de información, si necesito que sea escalable, pero mi sistema de información es un sistema legado que tiene mucha deuda técnica en tanto temas funcionales como de seguridad, es muy poco probable que realmente yo pueda garantizar el éxito de una infraestructura híbrida y sacarle pues el mejor provecho que quería complementar. Ok, Franklin. Sí, no, estaba mirando los puntos y veo que todos se cumplen dentro de el producto de modernización que tenemos ahora. La automatización y gestión la tiene dentro de los módulos, la herramienta de observabilidad la tiene, la estrategia de claridad y seguridad la tiene y la flexibilidad de adaptarse al cambio de negocios es de tener algo flexible en su solución de un on-premise privado para hacerlo y la opción de tecnologías. Entonces, yo le daría un parte de tranquilidad que teniendo estos puntos y efectivamente lo que premura más acá es la flexibilidad, ¿no? Pero la flexibilidad es porque el cliente no quiere hoy sobreaprovisionarse ni comprar algo que en realidad lo va a utilizar en su totalidad en 3 o 5 años, sino que sea flexible en lo que yo quiero utilizar en este momento y pagar solamente con eso. Pero el parte, como decía, tranquilidad es que dentro del modelo que nosotros estamos presentando están todos esos componentes y unificando para que el cliente en este momento tenga una sola consola y tenga esa tranquilidad de tener esas nubes administradas por él mismo, ¿no? Gracias, Franklin. Ujú. Invitamos a las personas, si tienen alguna inquietud, puedan colocarla en el chat o levantar la mano para hacer la pregunta.
Yo quisiera preguntarle a Javier, eh, un cliente de ustedes llega a, y le dice, bueno, queremos modernizar y estar al día y más ahora con todo este revolcón que hay con el uso de la IA. eh, eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué servicio le prestan ustedes a ese cliente para acometer ese requerimiento de ponerse al día y modernizar y ser ágiles y bajar costos? Mi estimado Eduardo, partimos por lo último que usted acaba de decir. Nosotros en Software One creemos que cuando llegamos a hablar con nuestros financieros, llegar a prometer ahorros futuros es la peor estrategia que podemos tener con ellos. Cuando uno llega prometiendo ahorros hoy y empezar desde una estrategia de optimización y desde ese ahorro que conseguimos hoy, generar los proyectos de innovación, vamos mucho, mucho más facilito con los financieros. Entonces, esa es una estrategia de negocios y es básicamente un mantra que tenemos en Software One. Y es empezar a entender qué estrategia de optimización podemos tener para que posibilite las otras cosas. Esa es la primera parte. La segunda parte de la conversación tiene que ver con cuál es la motivación de negocios para hacer las cosas, cuáles son los objetivos que realmente queremos cumplir o cuáles son los verdaderos problemas a los que estamos enfrentándonos. Legados, fuera de cobertura, una cantidad de cosas que pueden ser motivadores que generen sentidos de urgencia donde hagan que esas inversiones tengan que adelantarse de forma tal que podamos hacernos cargo de un tema regulatorio. Ese tipo de motivaciones son muy importantes conocerlas desde ahora. En Software One, partiendo de esa optimización, contamos con una sombrilla de servicios que va desde la modernización de aplicaciones, la administración de la plataforma, el desarrollo de modelos analíticos, toda la capa de data masiva y todos los temas asociados a colaboración. Es un entorno muy, muy completo que, como les digo, nace de la optimización para hacer posible el resto de cosas. Y estamos en toda América Latina, igual que ustedes, mi estimado Eduardo. Ok, muchas gracias, Javier. Yo tengo una pregunta. Sé que no hay una respuesta a la pregunta que voy a hacer, pero bueno, aquí ya llegaron unas preguntas. Vamos a primero hacer estas preguntas. Primero, Mauricio Espinosa nos dice, ¿cómo se combina esta nube con un servicio DRaaS? No sé si Javier. Esa es más para Franklin, porque está hablando de una nube en particular. Entonces creo que Pero está DRaaS es hablando una nube, ¿no? Digámoslo así Yo no que sé si lo que está diciendo, preguntando de es Disaster Disaster Recovery. Recovery as a Service, Ah, pero que es, listo. No entendía por ese lado. Digámoslo así que dentro de la estrategia y ahorita se está manejando tener la nube privada y obviamente todos los clientes tienen su DRP. Si no lo tienen, pues es obviamente, todos sabemos, replicar el DRP para esto. Las condiciones del DRP ya las manda el cliente si quiere hacer su DRP un 100%, un 70%, un 50%. Pongamos lo que sea un 50%, obviamente se hace el análisis de infraestructura que se va a tener sobre esto y se haría ese costo de tener ese DRP para hacerlo. Pero no quedamos ahí, quedamos ahorita para clientes que ya tienen un DRP y hacemos una nube privada, estamos en bóvedas de seguridad. Sí, me estoy yendo un poquito más a la pregunta ahí, porque ahorita con el ransomware y con todos los ciberataques, obviamente hacen ataques hacia el DRP primario, pues porque eso es lo que la estrategia después llega al principal. Y aquí es cuando se forma la parte de las BOEs de seguridad. Entonces ahí yo le puse otro componente a la pregunta que hacemos, es de tener otra infraestructura adecuada al sizing que se haría, obviamente desconectada de toda su topología de conectividad y hacemos todo un protocolo con Concerto, que es un software de recuperación ante desastres, para evitar que ahorita nuestros o todas las empresas lo que están fallando es en el tiempo en la recuperación de su información. Todas tienen un Sí. DRP, todas tienen la parte de sus cintas, todas tienen.
un proceso, pero ¿en qué estamos fallando? En el tiempo de activación del negocio, ¿sí? Eso, los primeros duraron 3 meses, el otro ya eran 15 días, ahorita van en una semana, pero teniendo esta topología y teniendo estos software de Certo, lo que hacemos es que se levante muy, pero muy rápido esta parte del negocio como tal. No Ok, sé si... Franklin. Hay otra pregunta de Ujú, Teddy Maldonado que dice, ¿es recomendable tener una sola solución en infraestructura híbrida? Por ejemplo, nosotros manejamos un almacenamiento de imágenes, PACS, en la nube, ujú. pero después de un periodo específico lo migramos a on-premise, pero ambos están disponibles en la solución en línea. Esto es para optimización de recursos. Si es recomendable eso, Eh, Eso es siempre recomendable. Ya te doy la palabra, mi estimado sí, Franklin. sí, sí. La gestión del ciclo de vida del dato se tiene que hacer y tiene que valorarse siempre con respecto a dónde tiene que estar la data, en qué disco tiene que estar o en qué nube tiene que estar. Eh, una nube híbrida, primero, nosotros reconocemos que hay cosas desde el punto de vista de latencia que tienen que existir desde el punto de vista on-prem. La latencia de las nubes de pronto no nos da la velocidad adecuada o incluso tú tienes inversiones ya hechas en on-prem, entonces hay que utilizar las inversiones que se hicieron. Son dos grandes motivadores que hacen que tradicionalmente todas nuestras soluciones sean híbridas. El on-prem existe y también tiene que ser completamente usado. Entonces, eso de ir jugando entre si está en la nube y que está en un disco rápido, está en un disco lento, o está en un disco caro, un disco barato en nube, o también traes el on-prem, es una estrategia de optimización que lo que hace es pues, ahorrar plata. Y ahorrar plata y que el Ujú, dato esté disponible donde tiene que estar. Entonces, la realidad que encontramos en nuestros clientes primero es que la nube híbrida está presente y la nube híbrida multicloud está presente. Entonces, también tienes que considerar que va a estar pivotando en muchos lados dependiendo de la estrategia que se tenga. La idea no es andar jugando con los datos moviéndolos de un lado para otro. La idea es que siempre entendamos cuál es la estrategia de aplicaciones, data, IA alrededor de la estrategia del dato, donde la optimización siempre tiene que ser importante y la automatización de esos movimientos esté. Dale, mi estimado Franklin, o no sé si Danita y Carlos sí, quieran molestar. bueno, no sé. Digámoslo así que por la parte de nosotros y con la pregunta que va, debe ser una clínica, porque es un RIS o PACS, escuché. Definitivamente lo que nosotros, y tenemos ya clientes con estas soluciones, definitivamente, y como decía Javier, es buscar el costo eficiente, ¿cierto? Acá estamos hablando de un almacenamiento de una data no estructurada, donde definitivamente hay que buscar un equipo que sea más económico y va a tener. La recomendación de nosotros es definitivamente nube pública, no, porque esto es peso y peso y peso que le vas a montar y después vas a hacer una recuperación o vas a tener que hacer una transacción y pues todos sabemos que la nube nos va a hacer esos cobros de transacciones con un mayor peso, entonces aquí ya perdimos todo el costo eficiente para hacerlo. Entonces lo que nosotros recomendamos es tener un equipamiento adecuado para poner todos estos estudios con unos perfiles que nosotros diseñamos o miramos cuál es la data no estructurada, como decía Javier, también mirar en los discos, ahí ya no rotacionales, sólidos, ya para hacerlo costo eficiente para esto, ¿no? Eso ok. sería. Yo Carlos quería o Diana. sumar, sí, yo quería sumar de pronto un poquito a como esa metodología que les mostramos anteriormente, donde realmente tenemos que ver caso a caso, o sea, aquí es como one size doesn't fit all, ¿cierto? Entonces, caso a caso tenemos que ir viendo de qué se trata, cuáles son los motivadores, los requerimientos y ver cuál es la mejor opción. O sea, hay opciones híbridas que funcionan maravillosos, la opción que nos decía Franklin, pero también hay esquemas de nube que pueden funcionar en la nube pública. Entonces, hay que mirar cada caso y pues tomar la mejor decisión de acuerdo a esos motivadores, que en este caso nos comentabas es la optimización de recursos, pero cada caso tiene su sabor, ¿sí? Ujú. Y la pregunta que yo iba a hacer, que sé que no hay una respuesta correcta a esa pregunta, pero es que existe algún parámetro como elemental
o básico de decir qué es lo que yo puedo llevar a la nube y qué es lo que puedo quedar on-premise. O sea, yo sé que depende del negocio, depende de la importancia, pero ¿hay hay algo básico que uno diga, oye, si esto cumple con estas cosas, la puedes llevar a la nube? Si cumple con estas cosas, debe de ser on-premise. ¿Existe algo así? La nube te da elasticidad, te da innovación, la nube te entrega la posibilidad de que tú tengas todo un catálogo en un modelo de consumo, ¿de acuerdo? Yo hablaría más bien de las razones por las cuales existe un residencia de datos es una de estas, latencia es otra de estas. Son dos buenas razones para decir esto efectivamente no se va a la nube pública y se queda en nube privada, ¿de acuerdo? Una estrategia de R puede decir, vea, la verdad yo me siento mucho más tranquilo con mi data aquí al lado mío. Depende también de la estrategia del cliente. Entonces, la razón para llevar a las cosas a nube pública son las que la que llevamos hablando durante los últimos 20 años. Sí. Cuando tú encuentras algún tipo de tema regulatorio o estratégico o técnico, particularmente latencia, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de real time, decisiones real time, uno dice, oye, prefiero quedarme lo más cerquita posible la data de la decisión. Entonces, ese sería el criterio. Ok. Aquí, aquí nosotros con el expertise, y lo digo es con la repatriación, ¿no? Que ahí uno se da cuenta, en realidad el boom era todas las empresas mandar información a la nube, a la nube, a la nube, y pasó un tiempo y después el fenómeno de repatriación, ¿no? Ahí es cuando uno, yo daría parte a tu respuesta es por qué definitivamente ya después de un tiempo se hace el análisis y se hace una repatriación. Haciendo esta, definitivamente con los clientes que le hemos hecho esto, la respuesta es costos, ¿sí? Dicen, mis transacciones en las dos me va a firmar, las dos son flexibles, las dos son escalables. Obviamente tenía yo la expectativa de que iba a tener más respaldo, pero se me exponenció totalmente mis transacciones. Aquí el mismo cliente es el que empieza a decidir qué se queda y qué no se va, pero el mismo cliente toma una decisión de dejar el core de su negocio en on-premise y dejar cierta, no estoy diciendo que todo lo bajó porque ya se dio cuenta y ahí quedan algunas transacciones que no son tan transacciones para hacerlo. Y esto es por costos Franklin, nomás toma la decisión, Franklin da un señor. punto clave, mi estimado Eduardo, y es, ¿cuál es cuando se están repatriando cosas? ¿Por qué Ujú. pasan estas cosas? Primero, el que haya vendido nube pública diciendo que eso iba a ser más barato, hay que Ah, echarlo. sí. Ese no sabe de lo que Pero estamos hablando. ese era ¿Sí? la expectativa, ¿no? Nunca. Y se lo digo que yo No, pasé por las tres. al inicio, la- ¿no? el cambio de modelo de negocio para dar la flexibilidad del Ujú. pago por uso era el motivador. Pero El cuando tú te motivador. das cuenta, cuando tú te das Ujú. cuenta, eh, dependiendo de los casos de negocio, al final tú decías, yo tengo más resiliencia porque tengo las máquinas, o sea, distribuida, o sea, duplicada en la infraestructura, tengo la posibilidad de usar o no usar, después se inventaron los commitments y todas esas cosas, pero el cliente que se está devolviendo es un cliente que subió lo que no debía subir, Sí. Correcto. donde no hizo la estrategia adecuada para poderlo tomar, donde subió los Ujú. problemas, donde no modernizó la infraestructura. Ese es el cliente que se devuelve. Cuando la nube está adoptada con los productos correctos, cuando la nube, estoy hablando de la nube pública, eh, y se aprovecha al máximo, no hay ninguna razón para poderlo hacer. Pero somos bien conscientes que la conversación es híbrida, por los motivadores que estaba diciendo. Y también somos conscientes que si se replatan las cosas, lo primero que hay que hacer es evaluar qué falló y cuál es la estrategia de modernización para efectivamente poderlo hacer. Eh, Hay muchos beneficios inherentes en nube pública y la nube privada también ha evolucionado para poder empatar muchas cosas. Mira que ese tema de Total. IA y los Ujú. procesadores a nivel de NVIDIA, tenerlos como oferta en nube privada, como que uno decía hace 3 años, eso nunca iba a pasar. Conceptos de Ujú. flexibilidad también llegaron a la nube privada. Los modelos de negocio también se han mezclado. Pero en la vida real, el que se devuelve es porque le falló la estrategia.
no considero todos los factores. Y yo pienso que partiendo del slide que mostró Diana, iniciando de ese journey que toca hacer, de un assessment y decidir, yo creo que ese es el camino correcto para pasar de lo que decía Franklin, de un mundo híbrido por accidente a un mundo híbrido por diseño. Yo creo que Ujú, las empresas hoy en día están muchas todavía en el mundo híbrido por accidente y hay que hacer esa transformación, esa modernización de hacer un proceso para escoger qué se va, qué se queda, qué se regresa y escoger total. y hacer Ujú, nuestro mundo híbrido por diseño, para que las ujú, cosas funcionen bien, los costos se ajusten, haya un mejor control, en fin. Yo creo que eso me quedó la frase esa de mundo híbrido por accidente y mundo híbrido por diseño. Pienso que refleja lo que hoy en día muchas empresas tienen. Bueno, ya estamos en el tiempo que es. Voy a darle la palabra a cada uno de ustedes para que hagan el cierre, el mensaje final. Voy a comenzar con Javier para que deje el mensaje final a nuestra audiencia de lo que estuvimos conversando hoy. Básicamente, mi cierre, Eduardo, tiene que ver con aprovechar la comunidad para preguntar experiencias y este tipo de cosas. Nosotros en Forban súper disponibles para conversaciones, para tirar tablero, tiza y darnos cuenta cuál y construir con nuestros clientes la mejor estrategia. Nosotros queremos realmente traer las experiencias que hemos tenido en diversos proyectos y construir muy de cara al framework que Diana y Carlos exponían, qué es lo más conveniente para el cliente. Felices de trabajar con amigos como mi estimado Franklin. O sea, ujú. hacer lo necesario para que efectivamente la estrategia que empresarial tenga una consistencia y tenga un diálogo importante. Y mi invitación a todos ustedes es aprovechar de esta comunidad para preguntar experiencias, referencias, preguntas y como ya lo había dicho antes, mi estimado Eduardo, súper disponibles para la conversación. Muy agradecido con ustedes y nuevamente felicitaciones por los 10 años. Gracias, Javier. Franklin, tu Bueno, palabra no, de pues cierre. aquí es dejar el mensaje que debía haber empezado por eso, que Hewlett, Hewlett Packard Enterprise no es una empresa hoy en día, es solamente un hardware muerto. Ahorita es toda esa transformación lleva a los pilares que, uno de los que hablamos hoy, de todo lo que tener unas soluciones inteligentes, híbridas para hacerlos. Entonces, aquí lo que podemos apoyar a nuestros clientes también desde un workshop, hacer los análisis, levantamiento de información. Y hay plataformas o infraestructuras para cada uno de los negocios, llámese almacenamiento, llámese DRP, llámese inteligencia artificial. Esto es lo que hace que tengan un aliado en realidad estratégico para llevarlo a los desarrollos de sus proyectos. Entonces, con cualquier gusto también podríamos estar acercándonos. Tenemos experiencia en la parte, si hay, por la pregunta que salió ahorita, RISPAS, estamos en negociación de esto ahorita con clientes para que se coja esas experiencias y se lleven a estos modelos también, ¿no? Gracias, Franklin. Y bueno, un agradecimiento a nuestros invitados de hoy, Javier, Diana y Carlos, de Software One, una empresa eh, que puede apoyar y ayudar a todas las compañías que quieran dar este proceso de transformación, de modernización. Igual Franklin con Hewlett Packard Enterprise, con sus capacidades que hoy en día tienen para lograr esos objetivos. Muchas gracias a todos y los espero en nuestro próximo CEO Talk que vamos a tener en una semana, que vamos a hablar sobre el desarrollo de software hoy en día con el tema de incluir la inteligencia artificial. De modo que nos vemos en el próximo CEO Talk y muchas gracias por estar Gracias, con Diana. nosotros el Gracias, día de Carlos. hoy. Gracias Bueno, a todos. Gracias, Gracias a gracias a Franklin. todos. todos. Hasta luego. Gracias, mi estimado Chao. Eduardo. Chao, Richard. Bueno.